Tuve un sueño en el veía un demonio. Te da miedo, pero no puedes dejar de verlo, leerlo, escucharlo. ¿Por qué? Porque siempre terminas aquí en este lugar. Bienvenidos a la sección Personajes de Terror. Y hoy vamos a hablar de Ju-on, que es una de mis sagas favoritas de terror asiático. Así que hablemos de ella, de quién es Kayako y del cómo terminó así. Pobrecita. Empezaré advirtiéndote que si no has visto esta película, aquí encontrarás muchos spoilers. Este video es más bien para quien ya vio las pelis, pero no entendió algo de la historia básica, o para quien quiera recordar un poquito, porque amó la película como yo. Además hablaré de las 4 primeras pelis japonesas. Aquí no voy a introducir información sobre las películas americanas, ni sobre la serie Ju-on Orígenes de Netflix. La historia principal la puedes ver en 6 videos, 2 cortometrajes, así como 4 películas. Ju-on el curso 1 y 2, así como Ju-on la ira o el rencor 1 y 2. La historia de esta saga de terror surge de 2 cortometrajes de 1998. Uno se llama Katasumi y el otro 10 veces 4. Y si no los has visto, puedes buscarlos en YouTube. Estos cortos fueron las primeras apariciones de estos personajes malditos, tanto de Kayako como de Toshio, y nos muestran en muy poco tiempo las muertes de Tsuyoshi y Kana, ambos personajes que aparecerán en la película Ju-on el curso, así que te recomiendo verlos antes o después de volver a ver esta hermosa peli. El nombre de Katasumi del primer cortometraje es un término japonés que se traduce literalmente como en un rincón o en una esquina. Este título es altamente simbólico y se relaciona directamente con la atmósfera y la temática de la película. La palabra Katasumi evoca una sensación de aislamiento y soledad. Los personajes en Ju-on, especialmente Kayako, a menudo se encuentran en rincones oscuros y escondidos de la casa, o en espacios donde la víctima está aislada, reflejando la naturaleza solitaria de la maldición. El nombre del segundo cortometraje, 10 veces 4, como algunos ya se imaginan, se refiere a la mala suerte o maldición. En varios países asiáticos, como en Japón, el número 4 es símbolo de mala suerte. Es algo así como si tú recibieras una llamada del número 666 o 1313, que de inmediato relacionarías con algo malo, demonios o sus similares. Posteriormente, en el año 2000, se estrenan las películas Ju-on the Course 1 y 2, que en realidad es una sola película, pero que por alguna razón terminaron dividiéndola en 2, y por eso la mitad del rodaje de Ju-on the Course 2 es algo que ya viste en su totalidad en la primera película. Bueno, ahora vayámonos con el preámbulo. ¿Dónde pasan los hechos? En el distrito de Nerima, en Tokio, Japón, aunque nunca se menciona la ubicación exacta de la casa. ¿Cuándo pasan los hechos? En la película no se menciona directamente un año particular, ni una fecha de cuándo pasaron las desgracias. Sin embargo, en el reporte escolar de Toshio, se nos muestran las edades y fechas de nacimientos de la familia Saeki, haciéndonos ver que los eventos pasaron en el año de 1994, entre los meses de abril y julio. Y para que puedas entender la historia, tienes que conocer a los 7 personajes principales. Empecemos con la familia Saeki, conformada por nombre de la madre, Kayako Saeki, edad 28 años, ocupación, ama de casa, fecha de nacimiento, 8 de abril de 1966. Nombre del padre, Takeo Saeki, edad 34 años, ocupación, no lo mencionan, fecha de nacimiento, 6 de marzo de 1960.
Nombre del hijo: Toshio Saeki. Edad: 6 años. Ocupación: estudiante de primer año de primaria. Fecha de nacimiento: 27 de julio de 1987. Por último, tenemos al lindo y negro gato mar. Ahora vayamos con la familia Kobayashi. Nombre: Shunsuke Kobayashi. Edad: 28 años. Ocupación: maestro de primaria. Fecha de nacimiento: 3 de febrero de 1966. Dato que se ve en el diario de Kayako. Nombre de la esposa: Manami Kobayashi. Edad: no se dice. Asumimos que tiene unos 28 años como Kayako y Kobayashi. Ocupación: ama de casa. Y por último está la bebé no nacida de los Kobayashi, que tiene unos 7-8 meses de gestación. Ahora sí, vayamos a la historia, por si no habías entendido algo sobre Kayako. La historia no es muy larga que digamos, pero pues sí le dan un poquito de vuelta a los eventos durante las películas. Kayako, Kobayashi y Manami fueron juntos a la universidad. Ellos no eran amigos. Kayako andaba por su lado y Kobayashi y Manami por el suyo. Sin embargo, sí se identificaban. De hecho, Manami describe a Kayako como rarita y solitaria, mientras que Kobayashi se nos describe en la película como alguien más simpaticón, alegre y pues glu glu glu. Digamos que le gustaba un poquito la bebida. No se dice en la historia, pero todos suponemos que desde ese entonces a Kayako le gustaba Kobayashi. Con el paso del tiempo sus vidas se separan. Kayako conoce a Takeo, que salió de quién sabe dónde, no lo mencionan. Pero bueno, el punto es que se casan y tienen a un hijo, Toshio, el cual es amante de los gatitos, y por eso tiene a su mascota Mar. Toshio disfruta mucho de hacer lindos dibujitos de gatos. Por otro lado, Kobayashi y Manami también se casan, solo que al parecer varios años después, o al menos esperan más para tener a su primer hijo, ya que Manami apenas está embarazada de tal vez unos 7-8 meses. Al parecer, todos vivían una vida feliz y tranquila. Bueno, al menos los Kobayashi, porque en cuanto a los Saeki, nadie se vuelve loco y sádico o una acosadora de la noche a la mañana. Pero bueno, esa aparente calma se va cuando Toshio entra a la escuela primaria. Kayako se reencuentra con Kobayashi, que resulta ser el maestro de su hijo, y pues se enamora perdidamente de él, olvidándose de que ambos están casados. En ese momento es cuando Kayako pierde unos 5, 10, 15 o tal vez 1000 tornillos de la cabeza. Se olvida de la existencia de Takeo y pasa largas horas y días espiando a Kobayashi. Ella, como toda una acosadora experta, se entera de todo. ¿Qué hace? ¿Cuándo lo hace? Si le va bien, le va mal, dónde vive, cuándo nació, quién se le acerca, quién no, qué bebe, cuánto bebe, en fin. Mientras su marido trabaja, Kayako vivía por y para su amor por Kobayashi. Si alguien se le acercaba a él, Kayako se ponía celosa y no consideraba que esa mujer estuviera a la altura de ella, lo que nos refleja la personalidad de Kayako. Seria, según penosa, pero no le daba pena acosar, aparecerse junto a Kobayashi como quien no quiere la cosa, además de darnos a entender de que se creía mejor que cualquier mujer, al menos para quedarse con Kobayashi. También hay que pensar en cosas como ¿en dónde dejaba a Toshio mientras acosaba a Kobayashi? ¿Se lo llevaba a él a acosar o lo dejaba abandonadito en su casa? Pobre Toshio. Podemos decir que Kayako tenía un poquito de narcisismo mezclado con locura e incapacidad para hacer o decir lo que realmente quería.
En este majestuoso delirio de amor, Kayako decide que todos y cada uno de los mágicos momentos alucinaditos que ella tenía con su amado Kobayashi tenían que quedar registrados en su diario, que no se veía precisamente de una persona estable emocionalmente. El acoso de Kayako fue bello y hermoso mientras duró, al menos para ella. A final de cuentas no fue muy lista. Se le olvidó que era casada. Esa sobredosis de amor por Kobayashi le hizo olvidar que no tienes que dejar evidencia de tus crímenes. Y si tienes evidencia, lo mejor es guardarlas en el fondo de un oscuro y olvidadizo cajón. Pero no fue así. Un día, olvidó guardar su diario, o tal vez ya no le importaba lo que su esposo pensara. O tal vez su esposo por fin se dio cuenta de que su esposa estaba ocultando cosas y decidió buscar. Bueno, ya no importa. El punto es que Takeo vio su diario y lo leyó. Debes entender que Kobayashi nunca tuvo nada que ver con Kayako. Pero el diario estaba escrito como si realmente hubiera algo entre ellos. Kayako era una acosadora y ella veía cosas o señales donde no las sabía. Los Saeki eran una pareja disfuncional. Nunca existió la posibilidad de un divorcio, ni por parte de Kayako, ni por parte de Takeo. ¿Para qué? A esto, debemos añadirle que Takeo estaba muy lejos de ser la mejor persona del mundo, ¿verdad? Kayako había rebasado los límites de Takeo. Él se preguntaba si acaso Toshio era su hijo realmente. Ese maestrucho y su esposa le habían visto la cara, y las cosas se iban a arreglar de la forma menos adecuada. Takeo, cegado por la ira y el odio, ataca a Kayako, la apuñala y le quiebra el cuello. Desgraciadamente, Kayako no muere en el instante. Ella seguía viva cuando Takeo la envolvió en plástico y la deja en la habitación desangrándose. Esto se nos revela en la película You the Grudge 2, donde se ve a Kayako agonizando, envuelta en plástico y rascando la alfombra con desesperación. Lo segundo que hace Takeo es matar al gato de Toshio, Mar. Posteriormente, Takeo decide esconder el cuerpo de Kayako en el ático de la casa, del cual se podía accesar desde el closet. Y así termina el cuerpo de Kayako, escondido sin ser enterrado en la oscuridad de un triste rincón. En las películas japonesas, nunca se muestra que Takeo mate a Toshio. En unos momentos hablamos de eso. Con el pasar de los días, el profesor Kobayashi nota que su alumno Toshio ya no iba a clases, y al no obtener respuesta en sus llamadas telefónicas, decide ir a hacer una visita a la casa de los Sakei. Al llegar a la casa, encuentra a Toshio aparentemente víctima del maltrato, además de la negligencia de sus padres. Toshio actuaba muy raro en la visita del profesor. Y aquí entran las teorías. Como puedes ver en la película, Toshio tiene gasas manchadas de sangre en sus rodillas. Y en escenas posteriores de Toshio fantasma, podemos ver cómo él rasca sus rodillas todo el tiempo. Además, no olvidemos la escena de cuando Takeo agarra a Mar. Después de eso, se muestra que Toshio se esconde en el closet y nunca se ha mostrado una escena donde Takeo mate a Toshio. Esto me hace pensar que mientras Toshio escuchaba a su padre matar a su madre, él simplemente se esconde y, como un reflejo de su nerviosismo, rasca intensamente sus propias rodillas, lesionándose por el terror. Al esconderse y sobrevivir a la furia de su padre, se queda solo en casa, siendo poseído por el espíritu de su gato Mar. Y después, siendo absorbido por el rencor de su madre,
siendo Toshio la primera víctima de Kayako. A mucha gente no le gusta esta teoría. Les gusta pensar que a pesar de que Kayako estaba loquita, quería a su hijo, por lo que asumen que fue Takeo quien mató a Toshio, y de hecho en las películas americanas se apoya esta teoría. Pero bueno, regresando a la historia, mientras Kobayashi esperaba a los padres de Toshio, decide revisar la casa encontrándose con el diario de Kayako, donde se da cuenta de la obsesión que ella tenía con él. Lee poco a poco toda la información que ella había recolectado. La escena acaba cuando, al escuchar ruidos raros en el closet, Kobayashi descubre el cadáver de Kayako en el ático del closet. Pobre Kobayashi. A pesar de que él no tuvo nada que ver con Kayako, y sin importar que tuviera genuinas intenciones de ayudar a Toshio, se da cuenta demasiado tarde del torbellino de desgracias que le deparaba el destino. Antes de lograr salir con Toshio de la casa, él recibe una llamada de Takeo, donde lo confunde diciéndole que ahora él tiene que hacerse cargo de Toshio, lo que confirmaría que Takeo no había matado a Toshio. Sin embargo, Kobayashi cae víctima del terror cuando Takeo le dice: «Tu hija ha nacido». ¿A qué se refería con eso? En el departamento 205 de un edificio habitacional de Tokio vivía Manami y Kobayashi. Recuerda que Manami estaba embarazada. Mientras Kobayashi estaba intentando ayudar a Toshio, Takeo había ido al apartamento de los Kobayashi. Aprovechándose de la soledad y vulnerabilidad, Takeo asesina brutalmente a Manami. Y no fue lo único que hizo. Le abrió el vientre y extrajo a la pobre niña que los Kobayashi habían esperado con tanto amor. La metió en un saco y la azotó por las paredes de la cabina telefónica, así de como las calles por donde pasó, como si la vida de esa pequeña no valiera nada. Afortunadamente, Takeo no duró mucho tiempo vivo. A los pocos minutos de haber terminado sus atroces crímenes, fue absorbido por el odio y la maldición del espíritu de su esposa en las calles de Tokio. El siguiente en ser absorbido por la maldición es Kobayashi, quien muere en la casa maldita víctima de Kayako. ¿Qué pasó? ¿Qué es la maldición? Ju-on es la palabra japonesa que se traduce literalmente como maldición o rencor. Se refiere a una maldición poderosa y vengativa que se adhiere a un lugar, específicamente a una casa donde ha ocurrido una muerte violenta. ¿Qué implica la maldición de Ju-on? Un contagio. La maldición se propaga a quienes entran en contacto con un lugar maldito o con las personas afectadas por ella. La venganza. Los espíritus de los muertos buscan venganza contra aquellos que les han hecho daño o contra cualquier persona que entre en su territorio. Un ciclo sin fin. La maldición continúa hasta que todos los involucrados han encontrado la muerte o hasta que se rompe la cadena de venganza. Desafortunadamente, con la muerte de los Kobayashi y Takeo, la maldición no terminó. Solo fue el inicio de una larga lista de muertes al tener contacto con la casa. Y aunque ya no se retoma posteriormente, se supone que otro lugar también quedó maldito. Este fue el apartamento 205, donde murió Manami a manos de Takeo. Esto se nos explica con la historia del agente inmobiliario Tatsuya, que al llevar a vivir a su familia a este departamento, todos terminan siendo víctimas de la maldición. Todo lo demás en la historia de estas películas es muerte y destrucción. Sin excepción, una a una de las personas que tenían contacto con la casa fueron muriendo o desapareciendo misteriosamente.
junto con sus allegados. Estudiantes atraídos por la historia de terror, agentes inmobiliarios, inquilinos, trabajadores sociales y policías que investigaban el caso. Uno a uno fueron cayendo como moscas. Es hasta la cuarta película que nos hacen ver que la maldición cambia un poquito. Aprovechando que un equipo de grabación haría una película sobre la maldición de la casa, la actriz principal, Kyoko, que estaba embarazada, se accidenta perdiendo a su hijo. Pero después de algunas semanas resultó que siempre no había perdido al chamaco, que siempre sí seguía embarazada. Tras exterminar a todo el set de grabación y al novio de la actriz, resulta que el bebé de Kyoko no era un bebé normal. Era Kayako, que renace en una linda y vigorosa niña, que muchos años después, harta de la muda de su madre, decide aventarla por las escaleras de un puente, para nunca más volver. Bueno, digo que nunca más volver, porque a pesar de que se han hecho otras películas como las versiones americanas, varias películas japonesas y la serie de Ju-On Orígenes de Netflix, nunca nos mostraron qué pasó con la pequeña Kayako. ¿Alguien la mató? ¿Se volvió inmortal? ¿Exterminó a la raza humana porque al parecer era ultrapoderosa e invencible? Bueno, esperemos que algún día nos muestren qué pasó con la pequeña Kayako, o que se nos muestre cómo fue su vida antes de morir. Yo pensé que la serie de Netflix Ju-On Orígenes trataría sobre eso, pero no. A pesar de que es buena la serie, no nos aclara los orígenes de Kayako, cosa que me decepcionó un poquito. ¿Puedes compartir conmigo la escena que más te gustó de las películas? Yo te comparto una de las mías. Amé la parte donde Tomoka escucha ruidos en su pared a las 12:07 para cruelmente descubrir que eran los pies de ella y de su novio chocando contra la pared después de haber sido ahorcados por Kayako. Te leo. Pero bueno, ya es hora de que te vayas a dormir, trabajar, estudiar o que te apresures a hacer tus cosas en vez de estar en el chisme. Soy Indra y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Has explorado otro fragmento de este libro prohibido, donde cada palabra convoca aquello que jamás debería despertar. Nos encontraremos en la siguiente página de Glosario Oscuro. Con cariño, Indra. Me susurraba antiguas historias que me hacían querer despertar de mis pesadillas.